La disposición final de la basura que produce la ciudad es un verdadero reto para nuestra administración, tomando en cuenta que su manejo implica mucha responsabilidad a corto y mediano y largo plazo, y es que son 11 toneladas de desechos que diariamente los carros recolectores recogen de las calles y domicilios de Archidona. Así la cantidad de basura hay que saberla manejar técnicamente para evitar que se convierta en un foco de infección. Alrededor de 10 a 11 toneladas nos llegan diarias a este sitio, que a través de 2 camiones recolectores que se dividen en 2 circuitos, circuito 1 y 2. No tenemos quejas ya de basura. El pueblo está felicitando por lo que se está haciendo en el sector. Estamos saneando la ciudad 2 veces por semana. En el relleno sanitario Santa María, ubicado en la comunidad del mismo nombre, la maquinaria del municipio realiza el compactado de manera diario, con material pétreo cubriendo todo el relleno en una capa de 30 centímetros, en donde también fumigamos para reducir al máximo el riesgo de contaminación de cualquier tipo, lo que definitivamente evita incluso la filtración de malos olores. Igual aquí en el sitio de Santa María, la población está contenta ya que satisfacemos las necesidades de ellos. Estamos preocupados por la proliferación que puede existir aquí al no darle un buen manejo, un buen tapado a los desechos sólidos. Pero tan bueno es el manejo técnico del relleno sanitario que incluso está generando fuentes de trabajo, y desde hace algún tiempo 10 personas dedicadas al reciclaje y clasificación de basura se organizaron para obtener de estos beneficios económicos. Con este material sacamos botellas y chatarras, latas y plásticos gruesos y plásticos, y sacamos y vendemos a una empresa lo que andan comprando. Y a las ciudadanías que nos apoyen separando las basuras para que nosotros podamos reciclar bien, porque es un trabajo más duro. Nosotros como asociación estamos bien agradecidos porque tenemos un trabajo digno para nuestros beneficios de nuestro hogar. Los carros recolectores de la basura diariamente realizan un recorrido de 2 circuitos que cubren el sector urbano y rural. Con imágenes de James Jumbo, informó Timoteo Chimbo.